Muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre los 7 pecados capitales del ajedrez. Eh, Muchos que leemos la Biblia hemos escuchado hablar de los 7 pecados capitales, ¿no? Uno de ellos es la gula, hemos escuchado hablar de la pereza, hemos escuchado hablar del egoísmo, el orgullo. Entre, bueno, esos son algunos de los 7 pecados capitales, ¿no?, que menciona en la Biblia. En el ajedrez hay también 7 pecados capitales que debemos evitarlos, porque si caemos en alguno de ellos, entonces eh, vamos a tener problemas al momento de jugar la partida de ajedrez. Algunos de estos pecados tienen que ver con el pensamiento. Y estos pecados capitales tienen que ver con confusión, limitaciones de modelos, falta de fe en la intuición, relajación es otro de los pecados. ¿En qué consiste eso? Que omitimos los momentos clave. O sea, en una partida de ajedrez hay momentos clave. ¿Cuándo es un momento clave? Un momento es clave cuando es el momento de sacrificar algo, cuando es el momento de hacer un ataque, cuando es el momento de defender un jaque mate. Si no haces las jugadas en el momento adecuado, entonces terminas perdiendo. Eso se llama el pecado de relajación en cuanto al ajedrez, porque no nos damos cuenta cuáles son las intenciones del oponente. Otros pecados tienen que ver con el materialismo, o sea, el querer ganar muchas piezas y no nos damos cuenta que es más importante dar jaque mate que ganar piezas. No gana el ajedrez el que tiene más piezas, sino el primero que logra dar jaque mate. Vamos a ver algunos de ellos. Vamos a ver aquí un ejemplo. Las blancas juegan E4, las negras juegan E5, dama H5, por decir. Este es un pecado de pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque pensamos que nuestro oponente no se va a dar cuenta y le vamos a dar el mate pastor. Solamente podemos dar el mate pastor a los que son principiantes. Que la dama salga al empezar la partida es un error de pensamiento, de cálculo, porque estamos atacando al peón que está en E5. Esto fácilmente se puede, por decir, esta es una mala jugada porque nos van a capturar, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, a veces nuestro oponente comete un error y también respondemos con otro error. Ese sería otro error porque nos queremos capturar rápido la dama y ya nos hacen jaque. Ya hemos perdido un peón. Nos pueden jugar ahí, capturamos la dama. No conviene capturar con el rey, perdemos el enroque. Y ahora hemos ganado un peón, encima tenemos más espacio, tenemos más ataque. Entonces ese tipo de errores no debemos cometer. ¿Qué debe jugar aquí las negras? Las negras deben jugar caballo C6. Pretender dar mate pastor a un jugador de nivel intermedio avanzado, no, no es lo adecuado. Eso solo podemos hacer a un principiante. Y aquí eso ya sabemos que eso sería un grave error, pues nos darían mate pastor. Aquí lo que tenemos que hacer es G6. No debemos dejar que la dama llegue a F7. Dama F3, otra vez quiere dar mate pastor. Caballo F6. Otro error de pensamiento. Pensar que que nuestros planes que tenemos se van a concretar sí o sí y que el oponente no va a hacer nada por detenerlos. Queremos jugar G5 para que el caballo se retire y así podemos dar mate. Pero no nos damos cuenta que nuestra dama está en peligro. Así que las negras aprovechan y ya empiezan a atacar a la dama, amenazan con hacer un jaque y un ataque doble. Entonces la dama tiene dos opciones, venir a D3 o venir a D1 para defender el peón de, de D3.
de C2, perdón. Si viene ahí para defender, hemos, hemos movido una, dos, tres veces nuestra dama para que la dama regrese a su mismo lugar. Mejor dicho, es como si la dama nunca hubiera salido, pero sin embargo las blancas ya gastaron tres movimientos. Y ahora este peón va a ser capturado. Y no podemos por lo pronto venir la dama ahí porque el caballo está ahí. Jugamos el peón en C3 de repente para que queremos de todas maneras venir a F3 y hacer mate pastor, pero el caballo viene ahora a E6 y se acaba el mate pastor porque el caballo está bloqueando, está bloqueando y el alfil ya no tiene acceso a F7. Entonces, ese tipo de errores son los que debemos cometer. Acá tenemos un ejemplo de qué errores se comete a veces por mal cálculo, mal pensamiento. Esta defensa existe, se llama la defensa Lequín. Vamos a retroceder. Las blancas juegan E4, las negras caballo F6, defensa Lequín, atacando el peón de E4, E5, para atacar el caballo y ganar más ventaja de espacio. Caballo D5 es lo mejor. Mala jugada sería regresar nuestro caballo ahí. Ya sabemos que aquí nos captura la dama. Jugar aquí también es una mala decisión porque las blancas jugarían D4 y ahora el caballo, si se dan cuenta, está encerrado, no tiene ningún lugar donde moverse y las blancas están listas para jugar D3 y tratar de atrapar a ese caballo. Ese caballo probablemente va a tener que jugar ahí para jugar acá y tratar de salvarse, pero las blancas pueden jugar y como el caballo está como cercado, ¿no? Entonces, eso nos traería muchos problemas. Entonces, la jugada correcta es caballo D5, D4 es lo mejor, porque si jugamos C4 rápidamente, entonces el caballo puede venir ahí a F4. Si juega ahí, ya el caballo se va para el centro y el caballo está en una buena posición. Entonces, no es mover los peones por peones. No hay que atacar por atacar. Hay que saber cuál es el momento de atacar. No queremos que el caballo venga a F4. Entonces, primero se juega D4 y ahora sí estamos listos para jugar C4. Ya el caballo ya no puede venir a F4. D6, cuando un peón está avanzado, está en la quinta fila, es un peón que gana mucho espacio, entonces hay que tratar de debilitar a ese peón, por eso D6 es la mejor jugada. Por supuesto que podemos capturar aquí, pero el peón que está ahí ya está creando problemas, entonces lo más aconsejable, caballo F3, cosa que si me captura, yo no voy a capturar con el peón, capturo con el caballo y tengo un caballo muy bien ubicado atacando el punto F7. G6, por supuesto que también se puede jugar también eso, ¿no? Se puede jugar alfil G4 haciendo una clavada y como nos están haciendo la clavada, tenemos que jugar aquí, ¿ya? Si capturan aquí el peón, igual capturamos con el caballo. Si nos capturan aquí, entonces capturamos aquí. Si ya nos capturan ahí, ya no nos queda, bueno, nos queda más remedio que capturar ahí, pero antes de eso, botamos al caballo. Y si el caballo viene aquí, fíjense que si el caballo, fíjense que el caballo viene aquí, ¿no? Si el caballo viene acá, hacemos jaque, ya le estamos atacando al caballo y va a tener muchos problemas. Si regresa acá, avanza este peón, ya el caballo va a quedar clavado, ¿eh? Entonces, si juega acá, ya va a tener problemas. Porque ahí, y ya este caballo no se puede mover, este caballo está perdido. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué movimientos hacemos. Ya. Entonces, retrocedemos. Aquí las negras jugaron G6 porque quieren sacar el alfil por G7 para presionar al peón D5, que es el peón más fuerte, la pieza más fuerte. Alfil C4 para atacar al caballo. Estamos en una apertura abierta y los alfiles en las aperturas abiertas valen más que los caballos.
Entonces retrocedemos en B3, alfil G7, dama E2, ataque indirecto. Entonces caballo C6, las negras empiezan a presionar al peón D5, enroque corto, H3 para evitar la clavada, para evitar que el alfil venga a G4 y me haga una clavada. A5 amenaza con jugar A4 y atrapar al alfil. Perdón, A5 juega acá, ¿no? A4 para evitar que ese peón siga avanzando más. Captura, captura. Y caballo D4 es un ataque muy peligroso, está atacando a la dama, al alfil, al caballo. Lo mejor es eliminar a ese caballo. Dama por D4 y dama torre E1. Torre D1 sería mala decisión porque perderíamos un peón. Necesariamente aquí las blancas tienen que jugar torre E1. E6, caballo D2, caballo D5 y caballo F3, atacando la dama. La dama se retira. Dama E4, atacamos aquí, presionamos. A la vez que defendemos a nuestro peón D5, no podemos descuidarlo. Dama B4, alfil C4 y B3, defendiendo a nuestro alfil. Voy por C4 y el control de la columna es muy importante. La torre está controlando la columna. Dama C5 y ya vemos que la dama empieza a atacar el peón del enroque. Dama C5, el alfil ataca a la dama. Y este alfil es la pieza más fuerte. Muchas veces es bueno cambiar a la pieza más fuerte. Eso se consigue jugando alfil H6. El alfil se retiró a H8. Torre de 8 para tratar de meter una dama ahí y atacar fuertemente al rey. Viene la otra torre a defender, la otra torre también. Entonces, ya en vista de que están bien defendidas, el alfil ha vuelto ahí. Entonces la torre viene a atacar el punto F7. Y ahora esta torre amenaza con algún momento venir por acá o aquí. Incluso el alfil puede sacrificarse. Perdón, la dama puede sacrificarse. Dama F6, muy buena jugada apoyándose el peón. Y vemos diferentes formas de atacar. Y ahora el tema que les decía, es importante la ruptura de peones. Cuando vemos que nuestro oponente tiene sus peones avanzados de su enroque, nosotros a su vez podemos avanzar un peón para hacer rupturas y abrir líneas, abrir columnas o diagonales y debilitar su enroque. Y miren, el rey, cuando todo está cerrado, el rey puede venir sin ningún problema. Mira hasta dónde se va a meter ese rey. Y amenazan con dar jaque mate. Conclusión, las negras se confiaron, se relajaron, se confiaron mucho y jamás se imaginaron que un rey era capaz, estos son casos excepcionales, jamás pensaron que un rey era capaz de salir y llegar hasta H6 y con la ayuda de la dama dar jaque mate. Y como no, como las negras, como todo está bloqueado y las negras no tienen un alfil de casillas negras, han perdido su alfil de casillas negras, el rey con todo y no había forma de que sus torres o el alfil o la dama pudieran ayudar a su rey. Y ahí se rindieron las negras, porque pronto van a recibir jaque mate. Muy bien, vamos a ver un video que nos muestra los 7 pecados capitales del ajedrez. Vamos a compartir la pantalla y el sonido. Presten mucha atención, vamos a ver este video. El ajedrez es un juego de errores, ya que al comienzo del juego la situación está equilibrada y solamente se puede ganar si uno de los dos contendientes comete algún error. En el fabuloso libro Los 7 pecados capitales del ajedrez, escrito por el gran maestro Jonathan Rawson,
se explica de manera muy ilustrativa y amena los errores más comunes en el ajedrez, cómo surgen y la manera de evitarlos. Un libro que te permitirá pensar de otra manera y ser más consciente de los momentos clave en la partida. Habla del proceso de pensamiento, de los problemas de los modelos y patrones, del valor de evaluar las posiciones, de cómo desarrollar la intuición, cómo fluir con la posición y transformar las ventajas, de la importancia de percibir la tendencia de la partida, desarrollarás la capacidad de decisión, explica también la interesante teoría de la infinita resistencia, habla sobre los peligros del materialismo y de querer capturar demasiado material a toda costa, habla sobre las 4 dimensiones del ajedrez, sobre la profilaxis, la tensión, sobre la concentración durante la partida y sobre muchos temas muy interesantes que te permitirán mejorar mucho tu nivel de juego. Vamos a considerar esta posición que viene recogida en el libro y que es muy interesante. Pausa el vídeo si quieres y trata de encontrarla a continuación con blancas. En el libro, esta partida está enmarcada en el capítulo del egoísmo, ya que uno de los principales errores que pueden cometerse durante la partida de ajedrez es ser demasiado egoísta y pensar solamente en nuestros propios planes sin atender a las intenciones del adversario. Es decir, uno de los errores más comunes que cometen los principiantes es que ignoran completamente las posibilidades del oponente. Prevenir los planes del contrario y anticiparse a sus intenciones es lo que normalmente se llama el juego de profilaxis. En esta posición tenemos una situación en la que los dos reyes están enrocados por flancos opuestos, y cada bando ha lanzado todas sus fuerzas al ataque para intentar así llegar antes en la carrera de ataques y dar mate al rey enemigo. En este tipo de situaciones es muy importante no perder tiempos y atacar todo lo rápidamente que se pueda, pero también es muy importante saber alternar las jugadas defensivas y preventivas para así retrasar el ataque del adversario. En esta posición, las negras atacan contra el punto C2, pero la pregunta ¿es necesario realmente defender este peón? Si echamos un vistazo superficial a la posición y hacemos un pequeño cálculo, nos damos cuenta de que si las negras capturan el peón de C2 con su torre, entonces las blancas recapturarán con la dama y se cambiarán las dos torres negras por una dama y un peón, así que aparentemente no hay nada de qué preocuparse. Sin embargo, es importante evaluar correctamente la posición a la que se llega al final de los cálculos, ya que en este caso la dama negra tendría mucha movilidad y la posición resultante sería claramente favorable a las negras. Así que solamente quedan dos opciones, o bien se defiende el peón de C2 o bien se intenta dar jaque mate directamente al rey negro. En este momento no parece posible dar jaque mate directamente al rey negro, ya que por ejemplo después de la jugada H por G6, las negras seguirían torre por C2 atacando a la dama blanca y después de por ejemplo G por F7 jaque, las negras seguirían rey por F7 y después de por ejemplo dama por C2, las negras continúan torre por C2 y después de rey por C2, las blancas han capturado las dos torres negras a cambio de su dama, pero la dama negra ahora está muy activa y las negras podrían continuar con dama E2 dando jaque al rey blanco y amenazando capturar el alfil de las blancas. Después de alfil D2 para defenderse del jaque y defender el alfil, las negras continuarían alfil A4 clavando al caballo blanco y las negras están amenazando dar jaque con su dama en la casilla C4 y están ganando. Por ejemplo, en caso de rey B1, intentando colocar a su rey en una casilla más segura, las negras continuarían dama D3 dando jaque al rey blanco y después de rey A1, las negras continuarían alfil por B3 eliminando al caballo blanco y después de A por B3, dama por B3, las negras están amenazando capturar en B2 que sería jaque mate y las blancas están completamente indefensas. Por ejemplo, después de alfil C1 para defender el punto B2 e impedir el mate, las negras seguirían dama A4 dando jaque al rey blanco y después de rey B1, las negras continúan B3 y están amenazando dama A2 que sería jaque mate y las blancas no tienen modo de impedir el mate, ya que en caso de por ejemplo alfil E3 quitando el alfil para intentar dejar espacio para escapar con su rey, las negras continuarían dama A2 dando jaque al rey blanco y después de rey C1, dama por B2 es jaque mate. Facturo $3.000 mensuales y creciendo. Estoy cerrando negociaciones con un grupo de empresas para poder... Y en la posición inicial tampoco sería posible por ejemplo alfil D4 intentando atacar al rey, porque las negras seguirían igualmente torre por C2 capturando el peón de C2 y atacando a la dama blanca. Después de por ejemplo dama por C2, la partida seguiría torre por C2
y después de rey por c2, las negras continuarían dama e2 dando jaque al rey blanco y las negras van a poder capturar el peón de f3 y van a capturar todos los peones blancos del flanco de rey y las negras están ganando. Después de rey b1, las negras continuarían dama por f3 y luego van a poder capturar el peón de g4 y las blancas están completamente indefensas. Ahora las blancas podrían continuar con alfil por g7, eliminando el alfil del fianchetto de las negras, pero después de rey por g7, las negras tienen una clara ventaja ya que sus piezas son más activas. Después de, por ejemplo, h por g6, la partida seguiría h por g6, y después de, por ejemplo, g5 para defender su peón y evitar que las negras lo puedan capturar, las negras podrían continuar, por ejemplo, con alfil g4, activando el alfil, y las negras están amenazando dama f5, que daría jaque al rey blanco, para luego capturar la torre blanca de d1. Y la torre blanca no puede quitarse porque entonces se perdería el peón de d5. Y si las blancas hacen, por ejemplo, rey a1, intentando colocar a su rey en una casilla más segura para evitar así la amenaza de las negras podrían continuar igualmente dama f5, atacando a la torre blanca, y después de, por ejemplo, torre de d2 para mantener el peón de d5 defendido, las negras continuarían dama por g5, capturando un peón blanco y atacando a la torre blanca, y después de, por ejemplo, torre de 4 para defender la torre, las negras seguirían alfil f3, atacando a la torre de h1 y amenazando también capturar el peón de d5, y las negras ya tienen mucha ventaja material y ganarían sin problemas. Así que por eso en la posición inicial, las blancas no pueden atacar directamente al rey negro para darle mate, y su única opción es defender su peón de c2. Y ahora la jugada torre c1 sería una jugada muy triste, ya que las torres son malas defensoras y es necesario emplear las torres para el ataque. Así que ahora las blancas en la partida hicieron la jugada caballo a1, retirando su caballo para defender el peón de c2. La jugada caballo a1 es una jugada sorprendente, sin embargo, esta retirada del caballo es mucho mejor que la jugada torre c1, ya que la torre blanca se necesita para el ataque y no para la defensa. Con la jugada caballo e1, las blancas se defienden de la manera más económica y utilizan su pieza de menor valor disponible para defender, mientras que podrán utilizar el resto de su ejército para atacar contra el rey enemigo. Por el contrario, el ataque de las negras en el flanco de dama parece imponente, pero sin embargo las negras solamente tienen dos objetivos de ataque, que son el punto c2 y el caballo blanco, que lo podían haber atacado con la jugada a5 seguido de a4, así que de esta manera se defiende el punto c2 y se retira el caballo a una casilla inaccesible para las piezas negras. Por tanto, de esta manera tan económica, las blancas frenan completamente el ataque de las negras en el flanco de dama y ya están listas para pasar al contraataque en el flanco de rey. La torre en d1 está muy bien colocada, ya que evita que las negras puedan avanzar su peón de rey, y ahora el resto de las piezas blancas van a adquirir mucha actividad y podrán atacar sin impedimentos contra el rey enemigo. Ahora quizás lo mejor para las negras sería hacer la jugada alfil e5 para controlar la casilla h2 e impedir así la jugada dama h2 por parte de las blancas, y después de, por ejemplo, h por g6, las blancas abren la columna h para el ataque y ahora no sería posible capturar con el peón de h con la jugada h por g6 porque las blancas seguirían dama f2 y están amenazando dama h4 para luego invadir por la columna h y dar jaque mate al rey negro. La partida podría seguir, por ejemplo, e6 atacando al peón de d5, pero las blancas seguirían dama h4 y están amenazando invadir con su dama por la séptima fila y las blancas tienen un ataque decisivo. Por ejemplo, después de e por d5, capturando el peón central de las blancas seguirían alfil g5 y las blancas están amenazando alfil e7 para cortarle así la retirada al rey negro y que no pueda huir, para luego poder continuar con dama h7 que sería jaque mate y las negras están completamente indefensas. Traje de baño, bloqueador, que me olvido. Las toallas. Las toallas, amor. Así que por eso, después de la jugada h por g6, las negras tendrían que capturar con el peón de f, con la jugada f por g6, para evitar así la invasión de las piezas blancas a lo largo de la columna h. Si ahora las blancas intentan hacer la jugada f4 para bloquear la acción al alfil negro y luego amenazar dama h2 para invadir por la columna h, entonces ahora sería un error hacer la jugada alfil c3 atacando a la dama blanca, con idea de que las blancas no pueden capturar el alfil negro porque las negras capturarían con el peón dando jaque al rey blanco y entonces ganarían la dama. Pero las blancas seguirían dama h2 y están amenazando capturar en h7 y las blancas están ganando. Después de, por ejemplo, h5 para impedir la invasión de las piezas blancas, las blancas continuarían g por h5 habiendo más columnas para el ataque y las blancas tienen un ataque decisivo.
Pero después de la jugada F4, las negras pueden jugar mejor y hacer la jugada alfil G7, retirándose con su alfil para defender a su rey, y después de dama H2, las blancas están amenazando capturar en H7, pero las negras seguirían H5 para impedir la invasión de las piezas blancas, y después de G por H5, ahora las negras pueden continuar con B3 y están amenazando capturar en A2 que llevaría al mate. Por ejemplo, ahora no sería posible H por G6, porque las negras seguirían B por A2 jaque, y las negras están amenazando capturar en B2 y están ganando. Ahora, por supuesto, no es posible rey por A2, porque seguiría dama por B2 jaque mate. Así que después de la jugada B por A2, las blancas tendrían que hacer la jugada rey C1 para intentar escapar con su rey, pero las negras seguirían alfil por B2 jaque, y después de rey D2, las negras continuarían alfil C3 jaque, y las negras ganan. Ahora no es posible rey C1, porque seguiría dama B2 jaque mate. Y después de la jugada alfil C3 jaque, tampoco sería posible escapar con el rey, por ejemplo con la jugada rey E2, porque las negras seguirían torre por F4, dando jaque a la descubierta con la dama y cortándole el paso al rey blanco para que no pueda huir hacia el flanco de rey. Ahora sería única torre D3 para defender el jaque, pero las negras seguirían alfil G4, jaque mate. Pero después de la jugada alfil E5, las blancas pueden jugar de otra manera y no tienen por qué hacer la jugada F4 que deja sin protección el punto G4. Las blancas podrían continuar con dama F2, con idea de capturar en G6 y luego continuar con dama H4, dejando así al peón en F3 que controla la casilla G4. Si ahora las negras intentan alfil F6 para controlar la casilla H4 e impedir así la jugada dama H4 por parte de las blancas continuarían H por G6 abriendo la columna H, y después de F por G6, las blancas pueden continuar dama H2 y están amenazando invadir por la casilla H7. Después de, por ejemplo, H5, ahora sería un error capturar en H5 con la jugada G por H5, porque permitiría la jugada alfil F5 y las negras pasan al contraataque y estarían ganando. Pero después de la jugada H5, las blancas pueden anticiparse a las intenciones de las negras y hacer la jugada B3, que evita la jugada B3 por parte de las negras y expulsa al mismo tiempo a la torre negra haciéndola retroceder. Ahora no sería posible, por ejemplo, torre C3 intentando capturar el alfil blanco, porque las blancas pueden continuar con G por H5 y están ganando, ya que ahora no es posible alfil F5, porque las blancas seguirían H por G6 abriendo la columna H para el ataque, y las blancas están amenazando invadir por la casilla H7 que llevaría al mate. Por ejemplo, ahora no sería posible alfil por C2 jaque, porque las blancas seguirían caballo por C2, y después de torre por C2, las blancas seguirían dama H7 jaque, y después de rey F8, dama F7 es jaque mate. Hola, soy el Dr. Yair Siman y quiero presentarte la nueva forma de alinear tus dientes. Y si después de la jugada H por G6 las negras continúan con H por G6 para defender la casilla H7, entonces las blancas seguirían torre H G1 clavando al alfil negro y amenazando a capturarlo, y el rey negro va a recibir mate igualmente. Por ejemplo, ahora no sería posible torre por E3 capturando el alfil blanco, porque las blancas seguirían dama H6 cortándole el paso al rey negro para que no pueda escapar, y las blancas están amenazando capturar en G6 que llevaría al mate. Después de, por ejemplo, dama E8 para defender el alfil e intentar evitar el mate inmediato, las blancas seguirían torre por G6 jaque y las blancas ganan, ya que después de dama por G6, las blancas seguirían dama por G6 jaque, y después de, por ejemplo, alfil G7, las blancas seguirían torre G1 y están amenazando capturar en G7 y las negras están completamente indefensas. Después de rey F8, las blancas seguirían dama por G7 jaque, y después de rey E8, las blancas seguirían dama H6 amenazando capturar la torre negra, y después de, por ejemplo, torre E5 para controlar la casilla E6 e impedir así la jugada dama E6 por parte de las blancas podrían continuar con dama G8 dando jaque al rey negro, y después de rey D7, las blancas continuarían dama H3 dando jaque al rey negro, y luego las blancas capturan la torre de C8 y van a dar jaque mate al rey negro, así que las blancas ganarían sin problemas. Y si después de la jugada torre G1 las negras intentan rey F7 para defender su alfil, entonces las blancas pueden continuar con torre por G6 sacrificando la torre para destrozar las defensas del rey negro, y las blancas ganan igualmente. Después de rey por G6, las blancas seguirían torre G1 dando jaque al rey negro, y después de rey F7, las blancas continúan dama H5 jaque, y después de rey F8,
las blancas continúan alfil h6 jaque y el rey negro no se puede mover, así que ahora sería obligada alfil g7, pero las blancas seguirían alfil por g7 jaque y después de rey g8, las blancas continúan alfil h6 dando jaque a la descubierta y después de rey h8 o rey h7, ahora las blancas simplemente quitan su alfil, por ejemplo con alfil f4 y sería jaque mate. En la partida después de la jugada caballo a1, las negras hicieron la jugada e3 atacando al peón de d5, pero ahora las blancas hicieron h por g6 abriendo la columna h y después de h por g6, las blancas contestaron dama h2 amenazando con invadir con su dama por la séptima fila. La partida siguió e por d5 capturando el peón central de las blancas, pero las blancas contestaron dama h7 dando jaque al rey negro y después de rey f8, las blancas contestaron alfil h6 incorporando el alfil al ataque y las blancas están amenazando capturar en g7 y están ganando. La partida siguió alfil por h6 y después de dama por h6 jaque, las negras contestaron rey e8 y ahora las blancas hicieron dama h8 dando jaque al rey negro y después de rey e7, las blancas contestaron dama h4 dando jaque al rey negro y ahora no sería posible regresar con el rey, por ejemplo con la jugada rey e8, porque las blancas seguirían torre d e1 dando jaque al rey negro y ahora no es posible rey f8 porque seguiría dama h8 jaque mate y después de alfil e6 para defenderse del jaque las blancas seguirían torre por e6 jaque y después de f por e6 las blancas seguirían dama h8 jaque y las blancas ganan, ya que después de rey d7 las blancas seguirían torre h7 dando jaque al rey negro y después de rey c6 las blancas continuarían dama por c8 jaque y el rey negro recibe mate, ya que después de rey b6 las blancas seguirían dama b7 jaque y ahora no es posible rey c5 porque seguiría caballo b3 jaque mate. Y si después de la jugada dama b7 jaque las negras hacen rey a5, entonces las blancas seguirían caballo b3 dando jaque al rey negro y después de rey a4 las blancas seguirían dama por a7 jaque y después de dama a5, dama por a5 es jaque mate. En la partida después de la jugada dama h4 jaque, las negras hicieron f6 para defenderse del jaque, pero las blancas contestaron torre h e1 dando jaque al rey negro y después de rey d8, las blancas contestaron dama por f6 jaque y las blancas ganaron la partida. Una partida muy instructiva. En el fabuloso libro escrito por el gran maestro Muy bien, esa ha sido la clase del día de hoy. Ahora sí, entren todos a la